y yo creo que ya vamos a comenzar, esperando que la gente que se acaba de unir, Karma, Pera, Xavier, Manuel Jiménez también. Estamos en la sala de la experiencia del barrio Moguel en Eibar. Y bueno, tenemos a Esther Zarrabitia de Vegesa que nos la va a explicar. Iré yo presentando, pasando las diapositivas. Ahora mismo, un momento, si me... Voy a compartir pantalla. Yo creo que así la veis, ¿verdad? Sí, sí, John. Vale, perfecto. Bueno, pues Esther, cuando quieras me vas indicando también que vaya pasando las diapositivas. Muy bien, buenas tardes a todos. Y os voy a contar un poquito pues, la experiencia del barrio de Moguel, ¿no? La rehabilitación integral del barrio de Moguel. Pasa, por favor, Joan. Bueno, y me gusta contar un poco como una experiencia que es un ejemplo de cómo un liderazgo vecinal, a través de un comité de vecinos como promotor y dinamizador del proyecto, trabajando en colaboración con las administraciones públicas a modo de facilitadores, ha hecho posible la rehabilitación integral del barrio. El barrio que tenéis ahí, delimitado, que es un conjunto edificatorio en manzana, abierto, que está situado junto al... A ver, creo que hemos perdido a... A ver, Esther. Sí, sí, te oigo. Pasas, Sí. por favor. Ah, sí, vale, sí, perdona. Bueno, y a la hora de abordar este proyecto, pues creo que como en otros muchos proyectos de este tipo, abordábamos diferentes desafíos técnicos. Estamos hablando de un barrio construido en 1949, en el que no hay ningún tipo de cumplimiento de accesibilidad ni en los edificios ni en el entorno urbano, y tampoco hay un cumplimiento de normativa ligada a aislamiento térmico. Por otro lado, todos los desafíos eran las dificultades financieras. Estábamos hablando de un barrio, vamos a decir, de nivel medio, que se enfrentaba a un volumen de obra superior a 7 millones de euros. Y por otro lado están las dificultades ligadas a la estructura de la propiedad, ¿no? 200 viviendas con 21 portales, 21 comunidades de vecinos que en base a la ley de propiedades horizontales tenían cada portal su toma de decisión. Pasa, por favor, John. Este es el estado del barrio antes de las obras. Perfil de baja más 4 plantas, donde hay viviendas en todas sus plantas, incluida la planta baja, con una planta bajo cubierta donde hay 10 trasteros, que es un tema importante de cara a la instalación del ascensor, porque inicialmente estos vecinos únicamente querían instalar el ascensor, y el que todos los vecinos, todas las viviendas tuvieran un espacio de interés en el espacio bajo cubierta, pues hacía que el ascensor fuera de interés para todas las viviendas, ¿no? Incluido de alguna manera las de las plantas bajas. Pasa, por favor, John. Estas son imágenes del estado anterior a las obras, desde la parte exterior. Pasa, por favor, John. Bueno, pues en este proceso de rehabilitación, en el 2006 hay un primer impulso por parte de los vecinos para instalar el ascensor en todos los edificios de viviendas que no termina de salir. Posteriormente, en el 2011, hay un nuevo impulso que va ligado a un proyecto de rehabilitación integral en el que, aparte de la instalación de los ascensores, se plantea una mejora de la envolvente y una instalación de unos paneles solares en cubierta para producción de agua caliente sanitaria. Y entre estos dos impulsos, el primero que no se consigue y el segundo que sí se consigue, entendemos que hay 3 factores determinantes para la agregación de la demanda.
Uno de ellos, el que en el 2011 el entorno urbano del barrio es accesible. Uno segundo son la oportunidad de ayudas económicas que se dan en el 2011. Y un tercero es la existencia de ese comité vecinal, ese liderazgo vecinal como promotores del proyecto. Pasa, por favor, John. Entre esos factores determinantes comentaba el primero, que era el del barrio accesible. En ese primer impulso en el que no se termina de avanzar con el proyecto, una de las cuestiones que se consideran que bloquean es el hecho de que el entorno urbano no fuese accesible y entonces los vecinos no entendieran que para qué iban a instalar ascensor en sus edificios si la llegada, o sea, si sus portales no eran accesibles, ¿no? Entonces, en ese periodo de tiempo hay unas actuaciones de mejora de la accesibilidad promovidas y pagadas por el ayuntamiento, pues son las escaleras mecánicas, ascensores, etcétera. Pasa, John, por favor. Otro de los factores determinantes que os comentaba, el tema de las ayudas económicas. Se da una oportunidad de unas ayudas por parte del gobierno vasco importantes. A su vez, tenemos la oportunidad de presentarnos a un proyecto europeo, que es el CEN, Nearly Zero Energy Neighborhoods, donde el objetivo era, de alguna manera, pues eso, la rehabilitación integral a escala de barrio, ¿no? En el que el barrio de Moguel es un barrio piloto junto con otros barrios de Grenoble, Malmö y Oslo. Bueno, como veis, las tres instituciones proporcionan una subvención, un porcentaje de subvención que llega a alcanzar un aproximado al 60%, que estamos hablando de una subvención importante. Pasa, por favor, John. El tercero de los factores determinantes es el liderazgo vecinal a través de un comité vecinal que de alguna manera es el que promueve desde su origen el proyecto. Se consigue trabajar en un equipo formado por ese comité vecinal, en el que también está el Ayuntamiento de Eibar y nosotros como Sociedad Urbanística de Rehabilitación de la comarca. En ese equipo de trabajo se va añadiendo el equipo redactor del proyecto, la asesoría jurídica y la empresa constructora. Todo ello con la base de las instituciones implicadas, sobre todo a nivel económico, ¿no? vía subvención. Pasa, por favor, John. Hay un proceso de información muy potente del proyecto al barrio dentro de los diferentes canales de comunicación y un proceso de toma de decisiones que se realiza en dos ámbitos, ¿no? Uno de ellos es el del comité vecinal, que es más impulsor y dinamizador, porque no termina de ser decisivo, porque al final las decisiones se toman por portal, en junta, las comunidades vecinales, ¿no? Que sería el otro ámbito de decisión. Pasa, por favor, John. En este proceso de gestión continua, bueno, pues tenemos aquí definidos una serie de hitos que se dan en los que se acompaña desde ese equipo de trabajo a los vecinos, como son el establecimiento de modelos de contratos entre el equipo y los vecinos, así como los vecinos con la empresa constructora, definiendo una forma de pago de interés para los vecinos, porque de alguna manera desde ese equipo de trabajo se intenta conseguir una financiación de interés con cuotas bajas en un largo espacio de tiempo para los vecinos, pero vamos a decir que trabajándolo con todas las entidades financieras no se consigue una financiación de interés para los vecinos. Y entonces lo que se hace es trabajar con las empresas constructoras que ofertan las obras
una forma de pago de interés para los vecinos. Por otro lado, pues bueno, se ofrece desde ese equipo de trabajo la gestión de todas las subvenciones. Se gestiona de alguna manera también los casos aislados de problemática social ligada a dificultades de pago de vecinos concretos y que en la mayoría de los casos acaban solucionándose en las comunidades vecinales, en cada comunidad vecinal, en base a una solidaridad, vamos a decir, intervecinal. Luego otro hito es la falta de implicación de algunos presidentes. Como comentaba antes, había como dos ámbitos de decisión, pero realmente la válida, según la ley de propiedad horizontal, es la de la comunidad, la junta por portal. Y sí que es cierto que en algunos casos había presidentes que no estaban implicados e incluso que habían asumido la presidencia con el objetivo de no apoyar el proyecto, ¿no? Y esto lo ligo al último punto, donde hay determinados vecinos que generan una confusión para que el proyecto no salga, ¿no? Y que es cierto que en su mayoría eran vecinos de plantas bajas, ¿no? Que eran los menos beneficiados por el ascensor, a pesar de que, bueno, que sí que tenían un beneficio ligado a que con el ascensor, ese trastero que tenían en la planta bajo cubierta, pues con el ascensor pasaba a ser accesible cuando en ese momento no lo era. Pasa, por favor, Iván. Entonces, bueno, aquí podemos ver las los primeros resultados en una primera fase en la que 15 de los 21 edificios se animan a rehabilitar. Esas son fotos del antes y el después. Vamos a decir que estos son los beneficios del proyecto para el barrio y la ciudad, ¿no? Tenemos 15 edificios rehabilitados en cumplimiento de accesibilidad y eficiencia energética. Tenemos un nuevo espacio urbano accesible con nuevo alumbrado público más eficiente, que tanto la accesibilidad del espacio urbano antes de las obras como el alumbrado público más eficiente a lo largo del transcurso de las obras de la primera fase, pues lo aborda el ayuntamiento. Pasa, por favor, John. Estas son fotos del antes y el después de las obras. En las calles, vamos a decir, en la zona, desde las calles exteriores al conjunto edificatorio. Pasa, por favor, John. Estos llegados tras esta finalización de esa primera fase, nos encontramos con esta situación que yo creo que es muy expresiva en esta foto en la que hay edificios que han realizado las obras y edificios que no han realizado. Entonces, en el mismo barrio se dan estas diferencias, ¿no? Nosotros creemos que hay que continuar con la gestión con un objetivo que es el de la rehabilitación de todos los portales, de todos los edificios. Continuamos con esa gestión y se da la oportunidad de una segunda fase con un programa de ayudas que hoy en día sigue desde el gobierno vasco, que es el Plan Renove. Entonces, los edificios en azul que veis en ese plano son los que iniciaron, o sea, abordaron las obras en esa primera fase, que serían 150 viviendas, y los edificios que están en verde son los que abordaron en la segunda fase. Creemos que se da un efecto dominó en el barrio, y no solo en el barrio, porque los edificios que están en rojo, que son, vamos a decir, perimetrales al conjunto del barrio, viendo cómo ha ido esa primera fase, pues se animan y se apuntan a esa segunda fase, ¿no? Consiguiendo al final, pues, rehabilitar más viviendas de las que inicialmente, 38 viviendas más de las que inicialmente se habían planteado y que eran las del barrio de Moguel. Y para terminar, bueno, pues estos son los que nosotros entendemos que son una de las claves para las estrategias de replicación dentro de la rehabilitación energética de los barrios. Una de ellas, y siendo muy conscientes que en los barrios donde no hay ascensores es una de las prioridades para los vecinos, la instalación del ascensor,
el que esos barrios tengan un entorno urbano accesible y tengan y son de tipología similar. Entendemos que es más fácil o bueno, tiene menos dificultades entrar en barrios que tienen tipología similar porque van a tener problemas comunes y a la hora del efecto dominó pues tienen una mayor capacidad de ese efecto dominó. Por otro lado, creemos que en base a ese problema común, esa motivación común, como puede ser la del cumplimiento de accesibilidad y la instalación de ascensores, puede ser un punto de partida para proponer una reforma energética. Por otro lado, entendemos que los barrios con identidad y sentido de pertenencia, con bien asociaciones vecinales o sin más líderes vecinales que estén dispuestos a colaborar, a implicarse en el proyecto desde el inicio, pues es una base de lo mejor, la mejor base que podemos tener para poder abordar proyectos de este tipo. Luego, por supuesto, también barrios con acceso a la financiación, que en muchos casos hay barrios que en estos momentos no tienen acceso a la financiación. Es una de las claves para poder abordar proyectos de este tipo, porque aunque exista subvención, siempre va a haber una parte importante que la van a tener que pagar los vecinos y estamos hablando de barrios que los vecinos no cuentan con ahorros para abordar este tipo de proyectos. Y luego, por otro, pues la existencia hablamos aquí de entidades sin ánimo de lucro, ¿no? En Euskadi estamos las sociedades urbanísticas de rehabilitación. Esta mañana hablábamos de oficinas de barrio, oficinas de acompañamiento a los vecinos como elementos de confianza para colaborar y facilitar, dinamizar los procesos de rehabilitación de los barrios. Y bueno, muchas gracias por la atención. Cualquier comentario o cuestión que queráis trasladar, estoy abierta a vuestras aportaciones, sugerencias, preguntas. Muchas gracias, Esther. Como una noticia te diré que ya vas a poder compartir pantalla después, que ya lo he conseguido gestionar. Bueno, sí, ahora, bueno, pues si cualquiera quiere hacer algún comentario, bien ya sea por el chat o activando su audio, pues estamos abiertos para que os responda Esther cualquier pregunta que queráis hacerle. Por otra parte, os recuerdo y os dejo aquí también el enlace al Miro. Estamos recopilando diferentes aportaciones sobre las barreras, las oportunidades, necesidades, las barreras y problemáticas, soluciones y aciertos y necesidades y otros aprendizajes. Si hay alguna cuestión, sí que me gustaría, y esto lanzó la pregunta al público, algún aprendizaje o cuestión que hayáis visto diferencial sobre la mañana, cuestiones que se han comentado, por ejemplo, el tema de la reticencia vecinal, por utilizar unos términos un poco más lights. También, pues el tema, igual, este ejemplo, Esther, si pues lo último que has hablado de las entidades sin ánimo de lucro, un poco cómo es esa gestión, cómo... Bueno, si puedes profundizar más en esa figura, yo creo que sería interesante, porque es una cuestión bastante particular también, ¿no? Bueno, al final nosotros somos Sociedad Urbanística de Rehabilitación de la Comarca, dentro de lo que es la Agencia de Desarrollo Comarcal. Y bueno, al final es un poco el modelo que el Gobierno vasco estableció allá por el 83 en su decreto de rehabilitación. A lo largo de Euskadi hay diferentes sociedades de rehabilitación con diferentes modelos. Algunas abordan
áreas, vamos a decir barrios, áreas, cascos históricos concretos. Otras abordamos, en nuestro caso estaríamos hablando de una comarca con diferentes, bueno, al final somos bastante diversas, pero al final somos una sociedad pública de los ayuntamientos de la comarca, y en ese marco pues es en el que trabajamos en colaboración con los ayuntamientos, y en ese marco trabajamos en el caso del proyecto en el barrio de Moguel. Muy bien. Ahora mismo en ese marco también, lo comentábamos en la otra, bueno, hace un rato, en ese marco tenemos un proyecto de otro barrio, el barrio de Chonta en Eibar. Ujú. Estamos con Gobierno Vasco, el EVE, que es el Ente Vasco de la Energía, y también con otro barrio de Bilbao, el barrio de Otxarkoaga, y bajo ese proyecto europeo que se llama Jairos for All, Opengela, estamos definiendo un modelo de oficina de barrio con el objetivo precisamente pues de acompañar a los vecinos en todo el proceso de rehabilitación de este barrio en concreto, que es un piloto, pero que tiene visión de que sea trasladado en su replicación a todos los barrios o a los barrios en todo Euskadi. Nos sí. Sí, perdona. No, que hacían una pregunta aquí en el chat, pero no sé si esto está más vinculada a la práctica de Olot, pero termina y ya comentamos, sí. Sí, estoy viendo la pregunta. Sí, a ver, en nuestro caso, en el proyecto europeo en el que estamos trabajando, el que está definiendo el modelo, las dos cuestiones que plantea es en el modelo de oficinas, la oficina de barrio de proximidad y la financiación innovadora. Entonces, en el caso de la financiación innovadora, se basa en el trabajo que se está haciendo desde el proyecto Europeis, en el que está trabajando el ayuntamiento de Olot, y que planteaba inicialmente medidas vamos a decir, de financiación basadas en la propiedad de la vivienda, pero que ahora mismo todavía no se han podido establecer. Entonces, el tema de la financiación es un tema en el que se está trabajando con el objetivo de obtener financiación, no de entidades, o sea, financiación de privados, de privados para la rehabilitación, pero es un tema que todavía no está, es un tema en el que se está trabajando. Y es un poco esa relación la que tenemos con Olot, ¿no? Porque es cierto que dentro del Europeis los socios de Yene Finance son socios también dentro de nuestro proyecto europeo, el Jairos for All Opengela. Aquí, de todas formas, para quienes estéis interesados más en ese tema de la reducción del IBI y el Europeis, en la sala 1 en Olot, ahora en unos minutos podréis cambiar a la siguiente sala, y media. Si queréis, pues os recomendamos que accedáis a esa sala, porque ahí sí que explicarán un poco más la situación del Europeis y bueno, un poco en qué situación está toda la cuestión bueno, esta tramitación, que además depende del Ministerio de Hacienda, o sea, no es una cuestión menor. No, Sí, hay que modificar sí, hay una toda. cuestión o sea, hay unas cuestiones legales que hay que redefinir. Efectivamente. No sé si tenéis alguna pregunta más, la podéis hacer por el chat o o habilitándoos el micrófono. Mientras tanto, nosotros, bueno, Marta está compartiendo la pantalla de Miro, vamos apuntando notas y ideas que van saliendo. En cualquier caso, comentaros que el tema de la bonificación fiscal yo creo que es clave,
para que de alguna manera en la cuenta básica de yo hago las obras o me animo a hacer unas obras para que me salgan los números de tal manera que me merezca la pena hacerlo todo legal, todo legal. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Hay en muchas ocasiones nosotros tenemos aquí en Devegesa un servicio de rehabilitación de vivienda que va dirigido a toda la comarca y que en muchas ocasiones con las ayudas que hay básicas de gobierno vasco, al final y la bonificación, vamos a decir, fiscal que hay en la declaración de la renta, si haces el expediente de rehabilitación aislada de Etxebide aquí en Euskadi, te tiene que merecer la pena el pagar con IVA. O sea, te tiene que merecer la pena hacer todo. Las ayudas tienen que superar de alguna manera el que yo pague todos los impuestos con IVA, licencia, etcétera, porque en muchos de los casos vemos como gente que está interesada en hacer obras, como ve que la cuenta no le sale, al final acaba haciéndolo por libre y de manera ilegal, sin licencia y sin facturas, etcétera. Ese es un tema de fondo que hoy creo que no se ha tocado, pero que es muy importante ligado a la bonificación fiscal. Muy bien, muchas gracias, Esther. No sé si tenemos un tiempo para una última pregunta, una última cuestión. Podéis hacerlo por el chat o comentando por el micrófono, activando el micrófono. Os acabo de compartir los diferentes enlaces de las otras salas. A hora y media, si queréis, podéis cambiar. A mí sí que me gustaría, antes de finalizar esta ronda, Esther, si pudieses explicar, yo creo que bueno, yo no lo he entendido muy bien, claro, el papel de Devegesa, ¿no? Porque al final sois parte de una, digamos, oficina de desarrollo local comarcal, que es como un poco curioso, ¿no? O sea, al final, ¿cómo así parte de vosotros la iniciativa, aunque luego está incorporado el ayuntamiento, también el gobierno vasco? Bueno, si podrías comentar un poco vuestro papel también de dinamizadores o por qué no es una iniciativa más municipal, sino es más del ámbito, digamos, comarcal o de la... A ver, en ese sentido nosotros somos una mano del ayuntamiento. Nosotros somos una sociedad pública que somos de los ayuntamientos, de los 8 ayuntamientos de la comarca. En el caso concreto de Moguel es el ayuntamiento que nos pide que entremos a colaborar en el tema, como en el caso de Chonta. Es una manera de abordarlo, en vez de desde los técnicos municipales, se entiende que, bueno, no sé, igual por ahí no es más raro, pero en Euskadi las sociedades urbanísticas de rehabilitación que están definidas desde el gobierno vasco por el decreto de rehabilitación para trabajar en áreas concretas se establece así, ¿no? Como sociedades públicas de los ayuntamientos para trabajar de manera expresa en temas de rehabilitación. Ya, pero claro, que ¿Devegesa es de ámbito comarcal o solo es para el ayuntamiento? Eso es lo que no me queda a mí. Somos de los 8 ayuntamientos de la comarca, Vale. en proporción a la población. Vale. Vale, pues muy bien. Yo no sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta más sobre la práctica de IBAR. Si no, os he compartido en el chat los diferentes enlaces a las otras salas. Daremos comienzo ahora a y media con la gente que quiere incorporarse ahora y bueno. Como había alguna pregunta sobre el tema del IBI, pues bueno, pues en la sala Olot estarán explicando el proyecto de Europace, que también es muy, muy interesante y os podrán informar también sobre esta cuestión. Así que si no hay más preguntas, de momento damos por concluida esta... tenemos un nuevo mensaje.
damos por concluida esta segunda ronda y ya con esta tercera terminaríamos y después de esta tercera nos uniríamos un poco en el plenario para presentar el resto de, bueno, las conclusiones de todas las sesiones. Así que muchísimas gracias y vamos a esperar unos minutitos a ver si se conecta más gente. Muchas gracias. Esther, creo que ahora puedes intentar compartir tu pantalla, pero ya era un tema de seguridad que lo tenía aquí sin activar. Sí. Se está haciendo, bueno, igual es un poco, bueno, y te agradezco que estés aguantando aquí el tirón entre los problemas informáticos y tal, pues. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí, 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 sí. Muy bien. Vamos a esperar a ver si se une alguna gente más. Vale, me dicen que están cerrando el resto de sesiones, así que bueno, esperamos unos minutitos que están terminando y nosotros hemos ido un poco más rápido. Pero yo, perdona que incida en esto, o sea, vosotros tenéis la sede, o sea, sois al final una sociedad municipal, pero Somos la sociedad, integrada, que somos era una, ser, sí, somos una sociedad de 8 ayuntamientos. de 8 ayuntamientos. Cada Pero, ayuntamiento tiene un porcentaje. ya, vale, vale, vale. Vale. El concepto de agencias de desarrollo a nivel comarcal Sí. en Guipúzcoa está muy extendido. Es que Sí, yo no sé conozco si más la parte, o sea, vosotros, por ejemplo, con la gente, claro, es que yo conozco los grupos de acción local, que está más vinculado al tema rural, ¿no? Con la gente de la fundación, ASI Fundación y tal, sí, eso no tiene nada que ver, ¿no? a ver, no. Tú puedes conocer Oarsoaldea, Sí, Oarsaldea, podría sí, ser sí, Fomento de San Sebastián. sí, sí. Ah, vale, Lo que pasa que Fomento es solo Donosti. Claro, Ah, que tú además eras de vale, Donosti, ya se me había vale, olvidado, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Entonces, en Guipúzcoa, en todas las comarcas, hay una agencia comarcal. Vale, de Hay desarrollo. en estos momentos, por ejemplo, hay mucha política desde Diputación Ujú. de establecer las políticas a través de las comarcas. Vale. Sí, pues bueno, hay en todas las comarcas. Lo que Ya, pasa ya, que, bueno, ya. igual Oarsoaldea te he dicho que Vale, o es sea que sois más. como una especie de fomento, pero para toda la Sí, comarca. Fomentos agencia de desarrollo también. Vale. Lo Pero, que por pasa ejemplo, que, Fomento no tiene competencias en temas urbanísticos ni de rehabilitación, o sea. no, a ver, es que nosotros competencias tampoco tenemos. La competencia urbanística es municipal. Ya, vale. La competencia es municipal. Otra cosa es que nuestra labor en estos casos sea de dinamización, de colaboración, o sea, porque las competencias urbanísticas son municipales. Ya, vale, por eso. Vale. Sí, en Bilbao está la La Nequinza, Nequinza, sí, vale. que es también. Sí, Pero las bueno, sociedades. luego, en cualquier caso, como sociedades de rehabilitación, bueno, por ejemplo, en Donosti está bajo el marco de Donostia Cochegintza, Ujú, que antes se llamaba Parvisa, pero luego hubo una fusión. Donostia Cochegintza lleva todo el tema de vivienda de Donosti, ujú. que también, no sé, como eres donostiarra, Sí, igual sí, sí, sí. te suena. Sí, sí. Sí, luego hay otras, hay Suradesa, por ejemplo, es otra de las sociedades que es bastante potente, que es Stand de Bagoyena y que es Sociedad Urbanística de Rehabilitación. Vale. O sea que no. Es un modelo, Ya, no, que no lo conocías. no lo conocía. O sea, sí conozco, pues eso, más Fomento, y luego Equinza o esto, pero que no sabía ya la grupa, digamos, la organización a nivel comarcal Sí, de. además en nuestro caso somos bastante curiosos porque 6 municipios son de Guipúzcoa Ujú. y 2 municipios son de Vizcaya. O sea, que estáis Hermoa Ermo y Mayavia y son Mayavia, vizcaínos y claro. luego el resto son Ah, guipuzcoanos. vale.
ahí la gente de la Muga, bueno, es que también Sí, tiene su sí, bueno, lógica con sí, sí, Hermua y sí, tal, ¿no? Que al final sí, es casi un sí, continuo, sí, sí, ¿no? al final Hermoa y Eibar es un conjunto urbano, aunque Sí, no lo sea, lo es. ya, ya. Pero vosotros, entonces, en ese caso, ¿dependéis de las dos diputaciones o...? No dependemos de diputaciones, No, somos de los ayuntamientos. solo de los ayuntamientos. O sea, digamos que la financiación, o sea, la Sí, financiación, aparte de la financiación que obtengáis de los sí que proyectos y podamos tal. conseguir aparte, somos de los ayuntamientos. Sí. Vale, 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 vale. Vale. O sea, que al final es Sí tenemos. como una mancomunidad, digamos. Sí, lo que pasa es que la mancomunidad tiene otro tipo de. Nosotros Sí, en que es realidad más basuras somos y una cosa agua. rara, somos Sí, una sociedad anónima sí. sin ánimo de lucro. Ah, vale. Eso sí que es raro. Sí, sí, ya te he avisado que somos una cosa rara. Sí, 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 sí. Totalmente, Sí, sí. totalmente. Vale, vale. Bueno, pues a ver si terminan el resto. Vale, ahora empieza a entrar gente nueva, así que vamos a dar unos minutos que ya han terminado. O sea. Vale, vamos ahora en unos minutos, vamos a esperar a que entre gente nueva, que sigue entrando. Y ahora en unos minutos, cuando ya seamos alguna persona más, y comenzamos. Vale, pues nada, yo creo que vamos a empezar, si te parece, Esther, de nuevo en esta tercera y última ronda de este World Café que hemos organizado. Ahora por lo menos podrás controlar tu propia presentación. Nada, bienvenida a toda la gente que acaba de acceder. Vamos a presentar la experiencia en el barrio de Moguel de Eibar, bueno, impulsada desde de Vegesa y el Ayuntamiento de Eibar. Y bueno, pues, tenemos a Esther Zarrabitia, que bueno, es la representante de Vegesa, que nos va a explicar esta experiencia. Muchas gracias, Esther, cuando quieras. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, como comentaba John, os voy a contar un poco la experiencia del barrio de Moguel. Bueno, nosotros entendemos que la rehabilitación del barrio de Moguel es un ejemplo de colaboración público-privada donde un comité de vecinos asume el liderazgo como promotor y dinamizador del proyecto de rehabilitación y que colaborando con las administraciones públicas a modo de facilitadores, pues ha hecho posible su
su objetivo, ¿no? Que es la rehabilitación integral del barrio. Aquí tenemos la delimitación del barrio de Moguel en Eibar. Estamos hablando de 200 viviendas. Los desafíos con los que nos encontramos a la hora de abordar este proyecto pues no son muy diferentes a los que comúnmente comentamos y también se han comentado esta mañana. Por un lado están los desafíos técnicos, estamos hablando de un barrio construido en 1949 sin cumplimiento de accesibilidad en los edificios ni en el entorno urbano y sin cumplimiento de normativa de aislamiento térmico. Por otro lado, nos encontramos con las dificultades financieras. Estamos hablando de un volumen de obra que supera los 7 millones de euros para la rehabilitación. Por otro lado, nos encontramos con dificultades ligadas a la estructura de la propiedad. Estamos hablando de 200 viviendas divididas en 21 comunidades vecinales y toda la dificultad que supone activar y agregar esa demanda de rehabilitación. Estas son las imágenes del barrio antes de las obras. Estamos hablando de unas viviendas de baja más 4, con 10 viviendas por portal y con trasteros en el espacio bajo cubierta. Estas son las imágenes del barrio antes de las obras, desde el exterior del barrio, desde las calles perimetrales. Y bueno, esta es una experiencia que inicia en el 2006 con un primer impulso del proyecto liderado por el comité vecinal que comentaba antes para instalar ascensores en los edificios de viviendas. En ese momento ese impulso no cuaja y no sale el proyecto, pero hay un nuevo impulso en 2011 que bueno, va ligado no solo con la instalación del ascensor, sino con una mejora de la envolvente y una instalación de paneles solares en cubierta, que es el que de alguna manera avanza. En este caso nosotros analizamos y vemos que hay 3 factores que son determinantes para que este proyecto avance en el 2011 y se produzca esa agregación de la demanda que comentamos, ¿no? Que son el que el barrio en el 2011 es accesible. Cuando estamos hablando de barrio estamos hablando del entorno urbano del barrio. Hay una oportunidad de ayudas económicas importantes. Y por otro lado, como otro factor determinante, pues es la continuidad de ese comité vecinal colaborador que insiste y que lidera el proyecto como promotor del mismo. Como comentaba, pues uno de los factores determinantes es el barrio accesible. Desde el 2006 al 2011, el ayuntamiento asume unas obras de mejora de la accesibilidad de ese entorno urbano, ligadas a que se entiende que uno de los motivos por los que no ha salido la instalación de ascensor en ese primer impulso en el 2006 es porque el entorno urbano no es accesible y entonces los vecinos sacan la conclusión de que para qué van a invertir en la instalación de ese ascensor en su edificio de viviendas si su portal no es accesible. En caso de que les pasa algo y están en una silla de ruedas, no pueden llegar al portal. Entonces no podrían llegar nunca a su casa, no podrían salir del portal. Entonces se entiende que es uno de los motivos por los que en ese primer impulso no se avanza con el proyecto y entonces bueno, el ayuntamiento aporta su granito de arena promoviendo y financiando estas obras de accesibilidad. Por otro lado, otros factores determinantes es que se da la oportunidad de unas ayudas económicas importantes desde el Gobierno vasco. Tenemos la oportunidad también de presentarnos a un proyecto europeo que lo que plantea precisamente es la rehabilitación energética a escala de barrio, con financiación para los vecinos. Y entonces, bueno, se da una oportunidad de unas ayudas económicas de subvención para los vecinos que se aproximan al 60%.
El tercero de los factores que comentábamos era el comité vecinal. El comité vecinal que lidera la actuación, en el que estamos hablando de unos pequeños representantes de todos los vecinos, que son los que se implican, trabajan a tope y generan un equipo de trabajo. Inicialmente, bueno, pues generan un equipo de trabajo con el Ayuntamiento de Eibar y con Devegesa, como Sociedad Urbanística de Rehabilitación, un equipo en el que se añade el equipo redactor del proyecto, la asesoría jurídica y una empresa constructora. Todo ello con el acompañamiento de las instituciones implicadas, sobre todo con la financiación, como son Gobierno Vasco y la Unión Europea a través del programa CEN. Hay un proceso de información muy potente del proyecto al barrio, ligado a todos los canales de comunicación posibles. Por otro lado, en ese proceso, que es muy, muy intenso, como se puede apreciar en la foto, hay una toma de decisiones en dos ámbitos, en dos niveles. Una que puede ser inicial, ligada al comité vecinal, pero luego otra que va ligado a las comunidades vecinales por portal, que en junta toman las decisiones y que de alguna manera es la decisión verdadera, ¿no? Porque bueno, al final es la junta es la que tiene que tomar las decisiones según la ley de propiedad horizontal. Hay un proceso de gestión continua de ese equipo de trabajo con las comunidades vecinales, que bueno, pues en el que se dan una serie de hitos, ¿no? Uno de ellos son los contratos, el modelo de contrato que se genera con el equipo redactor del proyecto y con la empresa constructora, en la que es muy importante la forma de pago para los vecinos. En este proceso se intenta conseguir una financiación adecuada de interés para los vecinos, con el interés de que pueda ser una cuota baja en un largo plazo, en un largo periodo de tiempo. Hay que decir que hablando con, vamos a decir, todas las entidades financieras que tenemos aquí, no se consigue que sea lo suficientemente interesante para los vecinos, y al final se llega a solicitar a las empresas constructoras que ofertan la ejecución de los trabajos pues una forma de pago de interés para los vecinos. Que pasa porque la cantidad subvencionable de la que la empresa tiene, vamos a decir, garantía de cobro, ese pago se realice cuando llega la subvención y no tengan que adelantar los vecinos. Hay diferentes hitos, como puede ser la gestión de las subvenciones por ese equipo de trabajo que genera un trabajo importante, casos aislados de problemática social, en la que hay vecinos concretos en comunidades vecinales con dificultades en el pago de las obras y que en la mayoría de los casos se aborda desde la comunidad, desde la propia comunidad vecinal. La falta de implicación de algunos de los presidentes, porque sí se da la circunstancia de que algunos presidentes se entiende que toman la presidencia con un interés de no favorecer el proyecto, porque si se da una especie de grupo de vecinos que son opositores al proyecto, pues que hay momentos que generan confusión a lo largo del proceso. Estos son los resultados de la primera fase como beneficios del proyecto para el barrio y para la ciudad en general, que son que 15 edificios, 15 portales que se suman al proyecto y que de alguna manera ejecutan las obras ligadas a la accesibilidad con la instalación del ascensor y a la mejora de la envolvente y la instalación de placas solares. Junto a esas obras se dan como beneficios del proyecto para el barrio y la ciudad un nuevo espacio urbano accesible con nuevo alumbrado público más eficiente, que eso es de la mano del Ayuntamiento de Eibar.
Aquí podéis ver el resultado antes de las obras y después de las obras de una calle perimetral. Aquí es otra de las calles en el resultado del antes y del después. Y esta primera fase como en el resultado pues nos lleva a imágenes de este tipo, en la que hay edificios que han abordado las obras y que tienen esa imagen, y hay edificios en los que no han abordado las obras y tienen esta otra imagen de la derecha. Nosotros creemos, y bueno, el equipo siempre en colaboración con el comité vecinal, entendemos que hay que continuar con la gestión, no se puede parar esa gestión. Y algo de esto hablaba no, perdón, esta mañana Ana, cuando comentaba que, que las oficinas en concreto en Tudela y en la Chantera no se podían cerrar, que había que continuar con la gestión para que se siguiera rehabilitando. Seguimos con esa gestión. Tras esa primera fase en la que 150 viviendas rehabilitan y se produce un efecto dominó, para poner en marcha esa segunda fase contamos con una oportunidad vamos a decir, de subvención ligado a un proyecto, a un plan Renove que existe, que lo promueve el Gobierno vasco y que hoy en día aún existe, que es de unas ayudas importantes en el caso de una rehabilitación integral en el que se suman las viviendas, los edificios de viviendas pintados en verde, que son los de la segunda fase, los de la primera son los pintados en azul en el plano, y en esa segunda fase pues se apuntan dos edificios perimetrales, vamos a decir, cercanos al barrio, pero que no son del barrio Moguer, que son dos edificios de las calles Fray Martín Mayea, que viendo cómo ha ido en esa primera fase, pues ellos también quieren rehabilitar. Entonces conseguimos que nos acercarnos a las 250 viviendas de rehabilitación en el barrio y en esos dos edificios. Bueno, para acabar, en su momento analizamos cuáles eran para nosotras las claves para las estrategias de replicación de este tipo de experiencias de rehabilitación integral de barrios, que es un poquito a continuación lo que os voy a comentar. Creemos que es importante que sean barrios con entorno urbano accesible. Nunca se van a animar los vecinos a instalar ascensor en sus edificios si su entorno urbano no es accesible. Y creemos que es importante que sean edificios de tipología similar y cuenten con problemas comunes, porque de cara a esa rehabilitación integral van a poder solventarlos de la misma manera. Y esto genera un efecto dominó en fases que puede llegar a ser importante. Por otro lado, entendemos que es importante que para proponer una reforma energética que a priori, y por lo menos en nuestro entorno, no se da como iniciativa por parte de los vecinos, el que exista un problema común, una motivación, como fue en este caso la falta de accesibilidad y la necesidad de instalación de un ascensor, como punto de partida para proponer esa reforma energética. Luego también pensamos que es interesante el abordar este tipo de experiencias en barrios con identidad y sentido de pertenencia, barrios donde la gente no se quiere ir, pues porque ha vivido ahí toda su vida y entiende que quiere seguir viviendo en su barrio. Entonces, es importante, en esos barrios normalmente hay asociaciones vecinales o, sin más, líderes vecinales que pueden creer en un proyecto de rehabilitación y están dispuestos a implicarse y colaborar hasta el final, que es un poco el caso, lo que ocurrió en el barrio de Moguel, que se implicaron hasta el final. Por otro lado, creemos que hay que abordar experiencias de este tipo en barrios que tengan acceso a la financiación. Es clave la financiación, porque por mucho que obtengamos subvención por parte de las instituciones en porcentajes importantes, el resto lo paga el vecino.
y en muchos casos los vecinos no tienen ahorros para poder abordar los costes de estas obras que normalmente son importantes. Entonces, la capacidad, el acceso de obtener financiación en cuotas bajas a largo plazo es una de las claves para abordar este tipo de proyectos. Y luego, para acabar, pues sí que creemos que es importante, y se comentaba esta mañana, la existencia de una oficina de barrio, de una entidad sin ánimo de lucro, como pueden ser las sociedades urbanísticas de rehabilitación aquí en Euskadi, que acompañen a los vecinos en el proceso de rehabilitación de sus edificios de viviendas, y que ese acompañamiento pues sea lo más integral posible, ¿no? Como se comentaba esta mañana, a nivel técnico, a nivel económico y a todos los niveles, ¿no? Y esas son un poquito las claves que vemos para las estrategias de replicación. Muchas gracias por nuestra parte, por vuestra atención, y cualquier comentario, pregunta que queráis comentar. Pues gracias, muchas gracias, Esther. Bueno, en la sala hay gente nueva. No sé si tanto María, Mireia, queréis hacer algún comentario, lo podéis hacer a través del chat o activándoos el micrófono. Y si no, a mí sí que hay una cuestión que igual creo que es interesante, ¿no? La continuidad, no he entendido muy bien si este efecto dominó de los barrios, ¿no?, que estaban marcados en rojo en el sur, eso entró dentro de, sí, efectivamente, no, la anterior, esta, esas 38 viviendas, claro, esto estaba asociado a una segunda fase, ¿no?, de 45 viviendas que se pudo hacer gracias bueno, también a un nuevo proyecto, a que se accedió a financiación. Estas 38 viviendas marcadas en rojo se integraron dentro de este proyecto, lo hicieron un poco a pulmón. ¿Cómo fue un poco? Se integraron dentro del proyecto, se acercaron al barrio de Moguel y vieron que, bueno, ellos también querían rehabilitar sus edificios de viviendas, y entendieron que acercándose al barrio iban a tener unas mejoras pues ligadas a que el volumen de obra era mayor, podían tener mejores precios, entraban en un proceso que ya tenía una experiencia, que era la primera fase, y que tenía una manera de hacer, con un liderazgo que continuaba en la segunda fase, y de alguna manera se apuntaron al carro, que se suele decir, ¿no? Se apuntaron al carro, sí. O Entonces, sea, se integraron ellos, en el sí, proyecto, o sea, a sí, la hora de preparar. ellos participaban como el resto de comunidades vecinales de la segunda fase, participaban del proyecto de la misma manera. Sí, porque vamos a decir que en la primera fase fue una especie de piloto apoyado por una subvención de gobierno vasco específica para Moguel. Nosotros en su momento vendíamos que era este tren que pasa una vez y que no va a volver a pasar nunca, pero bueno, luego cuando terminó esa primera fase, y en ese interés que teníamos nosotros en continuar y en que se rehabilitara el barrio en su totalidad, encontramos la oportunidad de este plan Renove que os comentaba, que es un plan al que puede acceder cualquier barrio de Euskadi, pero que tiene que abordar unas obras de rehabilitación integral. Entonces, bueno, se apuntaron a ese nuevo tren, que nosotros inicialmente pensábamos que no iba a existir, pero que existió, y también tuvimos la capacidad de integrar esa segunda fase también en el proyecto europeo, que bueno, pues ahí nos salió la cosa bien, y al final, bueno, pues las dos fases entraron en el proyecto europeo, y vamos a decir que a nivel de subvención accedieron
a una subvención muy similar, aunque fuese como de las dos fases, como de, vamos a decir, de proyectos o vinieron de diferentes sitios, ¿no? Vamos a decir, bueno, vinieron del gobierno vasco, pero de diferente manera. Ujú. Mm. Vale, pues yo creo que es muy interesante ese efecto al final llamada, ¿no? Y toda la El parte de... efecto dominó es muy Sí, interesante. eh, Sí. porque eso Y no, vosotros ni lo forzasteis, o sea, digamos que vinieron a vosotros, sí, ¿no? en el caso concreto de Ferran y Martín vinieron, sí. Nosotros sí insistíamos en el barrio de Moguer, junto con el comité vecinal, que era el verdadero, vamos, implicado a tope en el tema, y ellos fueron los que se acercaron al barrio de Moguel para, de alguna manera, eh, preguntaron si podían venir con el barrio de Moguel y se les Genial, dijo que sí. genial, pues muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta desde el público que queráis hacer. Tenemos unos 5 minutos antes de volver ya. Esta es la última ronda. Podéis escribirla en el chat o podéis activar vuestro... eh, pregunta aquí María Cortada del plan estratégico de Barcelona. ¿En el barrio hay mayoría de alquiler o propiedad? Es propiedad. Es todo La propiedad. gran mayoría es propiedad. Ahora mismo Propietaria. no sabría decir qué porcentaje puede ser alquiler, pero es muy bajo. Es Ujú. todo propiedad. Eso también facilitará, ¿no? O sea, que haya más propietarios, que no gente que igual tenga una propiedad, Sí, igual la sí, alquile, ¿no? Es toda la sí, yo creo que interlocución. ese es un tema importante Mm, porque la inversión sin subvención alcanzaba 35.000 euros, 36.000 euros. Luego con la subvención se podía quedar en 16.000, 18.000 que abordaba cada propietario, y pagar 16.000, 18.000 en una vivienda que tienes alquilada mm. es muy complicado. Es Claro, muy complicado, no muy te merece, complicado. ¿no? Igual la... Sí, sí, Y porque en ese estamos hablando de cantidades importantes, sí. sí. Y en ese sentido, la tasa de morosidad tenéis o Muy baja, muy muy baja. baja, muy Ah, baja, ah, muy baja. vale, vale. Pues gracias María por la pregunta. No sé si Mireia también que estaba por ahí quería hacer alguna o tú María también tienes alguna pregunta. A ver si descartáis replicar el proyecto en barrios con mayor porcentaje de alquiler. Con mayor descartar. Porcentaje de, bueno, o sea, ¿cómo veríais llevar? A ver, yo creo que es algo que va en contra de que el proceso vaya bien. De ahí a descartar, Mm, mm, me parece que hay, porque al final no solo es un factor el que puede llevar a buen término el proyecto. Yo aquí en la última diapo he planteado eh, cuestiones que creo que son importantes o que pueden entender desde nuestro punto de vista y dentro, sobre todo, desde nuestro análisis en el proyecto europeo de cara a la replicación, son cuestiones que entendemos que facilitan el desarrollo de un proyecto de este tipo. O sea, mm, entrar, por ejemplo, y voy a poner como ejemplo, en un barrio donde la vecindad no muestra ningún interés, mm, pues me parece muy, muy, muy complicado. ya, Muy complicado. mm, Quizás, de todas formas, yo tengo la sensación de que aquí nosotros no tenemos grandes porcentajes de vivienda en alquiler, en ujú, general. ujú, Y igual quizás por eso también es un elemento que tampoco lo hemos valorado con profundidad. ujú, ya. Vale, yo creo, María, esta última pregunta ya creo que también te la ha respondido. Vamos a ya dar por concluida esta última ronda, a no ser que tengáis alguna cuestión urgente. He compartido, y también te lo digo a ti, Esther, y a Marta, he compartido el enlace del plenario, o sea, si queréis clicar sobre ello y ya pasamos al plenario, donde explicaré
bueno, un poco las ideas que se han recogido a través de Miro. Así que nada, id accediendo ya al plenario. Salimos de este, ¿no? Sí, John, efectivamente. salimos. Sí, eso Vale, es. de ¿Vale? acuerdo. Tanto Hasta Mireia ahora. como María, nos vemos ahora en el plenario. De acuerdo. Vale. Tenéis que clicar sobre el enlace que he puesto y si queréis lo vuelvo a copiar. Mireia, no sé si... Vale, ya está. Vale, Ya pues se ha ahora, ido. ya Vale. estamos, ¿no? Ya lo tienes. Sí, sí. Venga, Hasta ahora. hasta ahora.